Hola, bienvenidos al canal. Si te resulta de utilidad este contenido te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: el sistema trifásico de tensiones equilibrado de secuencia directa alimenta una carga inductiva formada por tres impedancias iguales conectadas en estrella. Se sabe que la tensión de línea del sistema es de 200 voltios y que cuando el interruptor S está cerrado, las lecturas de los vatímetros W1 y W2 son iguales y de valor 2 kilovatios. Se pide calcular A, el valor por fase de la impedancia y su factor de potencia. B, si se abre el interruptor S, las lecturas del voltímetro y de los dos vatímetros. Vale, empezamos con el apartado A. En el circuito representado vemos que tenemos dos vatímetros conectados de diferente forma, una carga con una impedancia Z que no sabemos cuál es y un voltímetro que mide la tensión de fase. Y luego tenemos en la línea C un interruptor S que es el que se abrirá en el apartado B. Vale. Bueno, pues para el apartado A, que nos pide el valor por fase de la impedancia y su factor de potencia. Lo primero que hay que ver es cómo están conectados los vatímetros y si eso nos indica de alguna forma la potencia activa o reactiva que consume la carga. No es el método de los dos vatímetros, por lo que tendremos que ver si están conectados de otra forma especial. Vale, pues vemos que el W1 está conectado de forma que mide la potencia reactiva por fase de la carga y el W2 vemos que mide la potencia activa por fase de la carga. Entonces, pues el W1, ¿cómo se calcula la potencia reactiva? Pues hay que multiplicar lo que mide por raíz de 3 para sacar Q. Como mide 2000 vatios, nos dice 2 kilovatios, 2000 vatios, pues la potencia reactiva será de 3464 voltiamperios reactivos. Y el vatímetro 2 mide la potencia activa conectado de esta forma. Eso lo sabemos por teoría, las conexiones. Vale, pues como son tres fases, la carga tiene tres fases, pues se multiplica por 3 la medida del vatímetro. 3 por 2000, 6000 vatios. Este sería el consumo de potencia activa de la carga. Ya tenemos Q y P, por lo que podemos calcular la potencia aparente. La potencia aparente es la suma vectorial de ambas medidas, que es la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Eso nos da 6928 voltiamperios. Y con esto, como sabemos la fórmula de la potencia aparente con respecto a la tensión de línea y la intensidad de línea, que es S igual a raíz de 3 por la tensión de línea por la intensidad de línea, si despejamos esto de alguna forma que nos quede solo en función de la intensidad de línea, nos queda que raíz de 3 por I es igual a la potencia aparente partido de la tensión de línea. Y esto lo llevamos a la fórmula de la impedancia de la carga. Vale, pues la impedancia de la carga, ¿qué es? Como en este caso está conectada en estrella, será tensión de fase partido de intensidad de línea. Vale, tensión de fase partido de intensidad de línea. Modificamos tensión de fase para pasarlo a línea. ¿Y qué es? Pues la tensión de línea partido de raíz de 3. Es decir, la tensión de línea partido de raíz de 3 es la tensión de fase. Este valor es menor que este. Y entonces, raíz de 3 por la intensidad de línea lo sustituimos con la deducción que hemos hecho aquí abajo. Es decir, por S partido de U. Eso quedaría S partido de U, la U pasa arriba y nos queda U al cuadrado, es decir, tensión de línea al cuadrado, partido de S. ¿Cómo sabemos la tensión de línea? Pues nos la decía el enunciado, por aquí arriba. Nos decía que se sabe que la tensión de línea del sistema es de 200 voltios, ¿vale? Pues sustituimos 200 voltios al cuadrado partido de la potencia aparente que hemos calculado, 6.928, y eso nos da una
impedancia de 5,77 ohmios. Nos falta saber el ángulo. Es decir, el coseno de phi es P, la potencia activa, entre la potencia aparente. Sabemos tanto la potencia activa como la potencia aparente. Entonces, sencillamente nos queda 0,866 inductiva. Y para saber el ángulo, pues el arco coseno de ese valor, que no sé, quedaría 30 grados, ¿vale? Pues esta es la impedancia, 5,77, 30 grados ohmios. Apartado B. Si se abre el interruptor S, las lecturas del voltímetro y de los vatímetros. Vale. Pues si se abre S, nos queda un circuito entre A y B, es decir, la intensidad vendrá así. Porque en la línea C estará abierta. Sin embargo, las tensiones sí que se mantendrán porque el generador las mantiene. Tensiones de línea. Queda saber cuál es la tensión de fase, porque ya no tenemos las tres cargas equilibradas, ahora tenemos desequilibradas, pues habría que calcular cuál es esta tensión y esta. La suma de ambas deberá dar 200 voltios, que es la tensión de línea. Es decir, voy a dibujar. Si aquí sabemos que tenemos 200 voltios y las dos zetas son iguales, pues fácilmente podemos deducir que habrá una caída de tensión de 100 voltios en cada una. Vale, pues con eso voy a leer la explicación. Al abrir S, las tensiones de fase de la carga se desequilibran, aunque las tensiones de línea se mantienen equilibradas, lo que hemos dicho, porque el generador se mantiene equilibrado. La fase C abierta, las dos impedancias de la fase A y B son iguales, lo que hemos dicho, por lo que el punto M estará en el punto medio de la tensión de línea o AB. Es decir, si la tensión de línea se mantiene, que son 200 voltios, y las dos impedancias son iguales, pues el punto neutro tiene que estar en el medio, 100 voltios cada una. De esta forma se deduce pues, que la lectura del voltímetro debe ser de 100 voltios. ¿Y la intensidad del circuito cuál será? Pues si el interruptor está abierto, la intensidad será la tensión de línea partido de dos impedancias Z, porque pasa por las dos y son las dos del mismo valor. Las 200 vatios partido de 2 por la impedancia que hemos calculado, nos queda 17,32 con un desfase de 0 grados. Y luego las lecturas de los vatímetros. Deberíamos dibujar el diagrama fasorial. Sabemos que las tensiones de línea son iguales, se mantienen iguales. Lo que no sabemos es dónde está N, pero sí lo sabemos, porque hemos deducido que como las dos Z son iguales, N está en el punto medio de A y B. Y eso hace que la intensidad, que es una carga además inductiva, esté retrasada y que la tensión AN se dibuje de esta forma entonces. Vale, pues simplemente con las fórmulas de medida de los vatímetros, que es la tensión que miden por la intensidad que miden por el coseno del desfase de ambas medidas, nos queda que W1 es igual a la intensidad de A por la tensión entre B y C por el coseno de 90. La intensidad la hemos calculado aquí. La tensión de línea se mantiene en 200, pero bueno, claro, como el coseno de 90 es 0, pues la medida será 0. ¿Cómo sabemos que el coseno de 90 es 0? En el diagrama fasorial vemos que la intensidad está a 0 grados y la tensión de línea entre B y C a 90. Entonces, el ángulo que forman ambos son de 90 grados. Vale. Y luego, W2 mide la intensidad de A por la tensión de fase entre A y el nuevo neutro, por el coseno de 0. Vale, vamos por partes.
Correcto, mide la intensidad de A por la tensión de fase entre A y el nuevo neutro. Vale. Pues si nos vamos al diagrama fasorial que hemos dibujado, la intensidad de A por la tensión de A con el nuevo neutro. Y eso vemos que está en la misma línea, por lo tanto el ángulo que forma es de 0 grados. Si multiplicamos 17,32, que es la nueva intensidad que hemos calculado, por la tensión de fase, que es 200 entre raíz de 3, por 1, que el coseno de 0 es 1, pues 2000 vatios. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.